y un voto de abstención de Yajaira Urresta, aliada de ADN. Existe una solicitud de cambio del orden del día presentada por el asambleísta Gerardo Machado. En mi calidad de asambleísta, por medio del presente, manifiesto mi petición de modificación del orden del día con el fin de incorporar el siguiente punto. Proyecto de resolución para que se disponga el inicio de un proceso de fiscalización por parte de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral con el objeto de conocer, analizar y emitir un informe. Que parezca de no creer, los mismos señores de ADN que enarbolan la bandera de la supuesta lucha contra la corrupción, la impunidad y sobre todo el crimen organizado son los primeritos que tratan de blindar ni siquiera simplemente su fechoría, sino que también a personas del crimen organizado. Esto dejando claro en la última sesión, la cual se llevó a cabo y se intentaba investigar profundamente por qué no se extraditó y qué llevó a conducir que España deje libre al señor alias Negro Willy. Sin embargo, esto por los votos de ADN se llevó a blindar para que no se toque ese tema, porque si tú hablas de narcotráfico, hablas de crimen organizado, ADN es el campeón. Pero sí, para protegerlo, dentro que te vamos a contar, por favor, deja tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube. Somos Radio Face, tu amigo Jorge Bonilla, y te invito a que veas esta nota. Existe una solicitud de cambio del orden del día presentada por el asambleísta Gerardo Machado. En mi calidad de asambleísta, por medio del presente, manifiesto mi petición de modificación del orden del día con el fin de incorporar el siguiente punto. Proyecto de resolución para que se disponga el inicio de un proceso de fiscalización por parte de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral con el objeto de conocer, analizar y emitir un informe sobre las acciones, omisiones, actuaciones institucionales y gestión del Ministerio de Gobierno y de las entidades bajo su rectoría respecto a los procesos de cooperación internacional, extradición y seguimiento judicial relacionados con la liberación en España de William Joffrey Alcíbar Bautista, alias Negro Willy o Comandante Willy, uno de los principales cabecillas del crimen organizado ecuatoriano y su impacto en la seguridad interna del país. Con la compañera Yairen Noriega, nosotros hemos querido presentar esta propuesta de cambio de orden del día, habida cuenta que en el país estamos viviendo una situación muy difícil, muy delicada, y que internacionalmente la imagen del país no es de las mejores respecto al combate contra la delincuencia organizada, contra esta violencia que estamos viviendo en el Ecuador. Esta virtud permítame presentarle esta petición de cambio del día. Usualmente no suelo yo leer lo que está escrito, pero el día de hoy, para tener unas palabras exactas, permítame leer lo siguiente. Comparezco ante esta comisión en un momento especialmente sensible para la seguridad y la credibilidad del Estado ecuatoriano. La reciente liberación en España de uno de los principales cabecillas del crimen organizado que opera contra el Ecuador ha generado una profunda preocupación pública porque se trata de una persona vinculada a estructuras responsables de la violencia sistemática, terrorismo criminal, narcotráfico y desestabilización institucional. Este hecho interpela directamente a la capacidad del Estado ecuatoriano para ejercer soberanía, cooperación internacional efectiva y persecución penal contra organizaciones criminales transnacionales. La lucha contra el crimen organizado no se limita al territorio nacional, se extiende al cumplimiento riguroso de los compromisos internacionales asumidos por el Ecuador en materia de justicia, seguridad y derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara al establecer que el Estado es el principal sujeto responsable del cumplimiento de los tratados internacionales y que esa responsabilidad no se agota en la abstención de violar derechos, sino que incluye la obligación positiva de adoptar medidas legislativas, judiciales y ejecutivas para prevenir, investigar, juzgar, sancionar las violaciones, incluso cuando éstas provienen de particulares y de estructuras criminales organizadas. Cuando el Estado omite actuar con la debida diligencia, incurre en responsabilidad internacional. Desde esta perspectiva, la seguridad y la cooperación internacional no son ámbitos
discrecionales, constituyen deberes jurídicos del Estado frente a su población y frente a la comunidad internacional. La Corte ha señalado que ningún aparato estatal puede convertirse por acción u omisión en un espacio de protección, facilitación o beneficio para quienes cometen graves delitos contra la vida, la integridad y la seguridad de las personas. El Estado no puede proteger ni beneficiar a criminales sin comprometer su propia legitimidad jurídica. Cuando una persona de alta peligrosidad vinculada a organizaciones criminales responsables de la violencia extrema en el Ecuador recupera su libertad en el extranjero, por fallas en los mecanismos de cooperación se produce una afectación directa a ese deber internacional de garantía. Se debilita la capacidad del Estado para cumplir su función de protección y se envía una señal de vulnerabilidad institucional frente al crimen organizado. El país enfrenta una expansión real y documentada de estructuras criminales que operan de manera transnacional. En ese contexto, cada procedimiento de extradición, cada requerimiento judicial y cada gestión diplomática tiene un impacto directo en la seguridad interna. La ineficacia, la descoordinación o la negligencia en estos procesos no son asuntos administrativos menores, constituyen factores que pueden agravar la violencia y la impunidad. Por ello, la fiscalización que se propone busca establecer con claridad cómo actuó el Estado y las entidades bajo su rectoría en este caso específico. ¿Qué gestiones se realizaron? ¿Qué tiempos se manejaron? ¿Qué comunicaciones se activaron y qué decisiones se adoptaron? Esta comisión tiene la obligación constitucional de verificar si el Estado cumplió con el estándar de la debida diligencia que exige tanto el ordenamiento interno como el derecho internacional. La impunidad en delitos vinculados al crimen organizado no solo afecta a las víctimas directas, deteriora la confianza ciudadana, debilita al Estado de Derecho y compromete la posición internacional del Ecuador como un país que dice enfrentar seriamente a las mafias transnacionales. La impunidad en delitos vinculados al crimen organizado no solo afecta a las víctimas directas. La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral fue creada para responder a este tipo de situaciones, cuando la seguridad nacional, la cooperación internacional y la responsabilidad del Estado se encuentran en tensión por hechos de alto impacto. Este proceso de fiscalización, compañera presidenta, compañeros asambleístas, permitirá construir verdad institucional, identificar fallas estructurales y formular recomendaciones que fortalezcan la capacidad del Estado para cumplir su deber de garantía frente al crimen organizado. El Ecuador necesita instituciones que actúen con rigor, coherencia y responsabilidad frente a amenazas que ponen en riesgo la vida, la paz social y la democracia. Es mi palabra, señora presidenta. Con 9 asambleístas registrados, por favor, señores asambleístas, registrar su voto. Señora presidenta, con 3 votos a favor, 5 en contra, 1 abstención, no ha sido aprobada la solicitud de cambio del orden del día. Gracias, señor secretario. Proceda con la lectura del orden del día, por favor. Luchando por la impunidad sin dejarse fiscalizar las incoherencias del nuevo Ecuador. El 15 de enero, en la sesión de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, la mesa rechazó una propuesta para iniciar un proceso de fiscalización por la liberación de William Alcíbar, alias Negro Willy, en España, realizada en diciembre del 2025. Aunque argumentos no faltaron para la fiscalización, no contó el apoyo por parte de la mesa, que por cierto es dirigida por Inés Alarcón, asambleísta de ADN, que es precisamente ADN quien se negó a fiscalizar. La votación terminó viéndose así, con 3 votos a favor de Gerardo Machado y Yairen Noriega de RC y Mariana Yumbay de Pachacuti, 5 votos en contra de Inés Alarcón, Andrés Castillo, Camila Cueva, Omar Bodero y Mario Zambrano, todos de ADN, y un voto de abstención de Yajaira Urresta, aliada de ADN. De esta forma, no aprobaron el cambio del orden del día, por lo que se bloqueó el intento de investigar formalmente las decisiones diplomáticas y judiciales del gobierno ecuatoriano en el caso de alias Comandante Willy. Willy fue acusado de ordenar el asalto a TC Televisión en enero de 2024, pero lo dejan en libertad alegando que el gobierno
no garantiza la seguridad del cabecilla en las cárceles de Ecuador para ser extraditado. La moción de fiscalización fue presentada por Gerardo Machado, respaldado por Yairen Noriega. Tenían por objetivo analizar las acciones y posibles omisiones de ministerios y otras entidades estatales en los procesos de cooperación internacional, extradición y seguimiento judicial que derivaron en la libertad de Alcibar. Pero ahora Tiene que pasarle al ecuatoriano o a todos como país para darnos cuenta que esta gente está protegiendo al crimen y al AMPA. No solamente se trata de ineficiencia, porque ojo, es claro, aquí no es acusar por acusar ni decir las cosas por simplemente abrir la boca. Aquí tenemos que ver algo muy claro. Si hubieron cosas que se hicieron para traerlo y esto condujo a que no tuvieron suficiente para poder hacerlo, está bien. Eso se puede hasta incluso resolver, pero que no hayan hecho nada y que hayan autoridades quizás a lo mejor cooptadas o que a lo mejor pagadas para que de esta forma se dejen impunidad a estas personas que deben pagar aquí en el Ecuador. Ya hay complicidad al ver que ni siquiera los asambleístas que deberían, más allá de su camisa, investigar todo esto, se hacen los locos para así seguir con todo este trámite. Déjanos tu like, comparte video, suscríbete a las redes y nos vemos hasta la próxima.